DJ Flay. Bienvenidos a Iguana TV una vez más. Y en el vídeo de hoy estamos en Ámsterdam. Concretamente sobre el canal Amstel, que de ahí le viene el nombre a la ciudad. Y sí, vamos a ver las cosas más importantes que ver en Ámsterdam. Así que quédate hasta el final del vídeo. Nosotros somos Miren Galán, Andoni Zamorano, estas son nuestras redes sociales y suscríbete. pinchando al botón rojo de aquí, ayudas mucho al canal. Así que miren, Allá ¡vamos! nos encontramos junto al Rijksmuseum y aquí que sepáis que es donde siempre en invierno, en Navidad, las parejas románticas vienen a andar sobre hielo, a andar en patines sobre hielo. Y suele ser en esta piscina que desgraciadamente a fecha de hoy, a 3 de marzo, pues ya no está convertida en pista de hielo, pero que sepáis que si queréis vivir una experiencia auténtica aquí en Ámsterdam tenéis que venir acerca del Rijksmuseum a patinar sobre hielo, ¿cómo no? Nosotros vamos a volver, por supuesto. Bueno, pues como os decía, miren, la pista no está congelada, pero una cosa ha pasado, miren. Y es que las letras de I Am Amsterdam han desaparecido. Las letras típicas ya no están. Estaban antes aquí y no lo están. Y yo creo, porque bueno, hemos estado anteriormente, Miren y yo, que ha sido por el tema de que los turistas se subían a las letras. Lo mismo que pasa en la muralla china, pasa en todos los lados. Entonces, no sé si es por ese motivo, pero que sepáis que si queréis el spot ese típico de I Am Amsterdam, no está. Tendréis que buscarlo en otro lugar. El mercado de las flores flotante de Ámsterdam es un gusto para los sentidos, por lo menos para el olfato y para la vista. Es un lugar precioso para comprar tulipanes. Y un dato que no sabéis es que los tulipanes no son originarios de aquí, de Ámsterdam. En realidad son de Asia Central. Pero al traerlos en los barcos antiguamente les gustaron tanto a los holandeses que se lo quedaron como símbolo de la ciudad. Estos son los famosos bulbos de los tulipanes. Aquí se pueden ver los colores. Sí, un montón. Naranjado, amarillo. Sí. Y yo personalmente tengo una misión, que es encontrar unos amarillos y rojos, que son los que quiere mi madre que le lleve, y llevarnos con nosotros un cachito de Ámsterdam Por cierto, para eso plantar. es, nos comentó Ama que hay que llevarlos en papel de periódico. Tenéis que llevarlos en papel de periódico para una buena Para que conservación. respire. Estamos más o menos en el medio de los mercados. Hay un montón. No os quedéis en el primero. Caminar. O sea que amarillos y rojos. Amarillos y rojos es la misión. Mañana venimos y cogemos amarillos y rojos. Nos encontramos en el puente de Kiesbesburg. Es uno de los 3 puentes más importantes de todo Ámsterdam y juntos los 3 forman el cinturón de Ámsterdam. No podéis faltar de venir aquí con las bicicletas y haceros un montón de fotos porque vamos, esta foto, este spot con las casitas por ahí es tipiquísimo. Yo me quedo por aquí echando fotos con Ana. Estamos aquí con el tema de las casas flotantes. Ojo, porque esto tiene un poco de historia. Y es que el caso es que hace años, nos remontamos ya a varios siglos atrás, los mercaderes, las personas, bueno, humanos que venían de fuera a vender aquí a Ámsterdam, pues venían con sus barcos y se quedaban aquí unos días. Podemos decir que amarraban sus barcos. Y de ahí vienen las casas flotantes. Que por cierto, en algunos os podéis quedar a dormir. Por cierto, la mayoría de las casas, por supuesto, tienen electricidad eléctrica, entonces están todas reacomodadas, ¿vale? O sea, no era como antes, tienen su gas, su lo que sea, pagan a Iberdrola o a quien haya que pagar y eso son las casas flotantes. La verdad que tengo curiosidad de si tendrán humedad por abajo o algo, ¿no? De tanto agua, no sé, ¿qué tal será vivir en una casa flotante? Viajeros, estamos ahora mismo en un bar del Barrio Rojo y nos hemos pedido un par de cervezas que son de aquí, que aquí también hacen cerveza muy buena, en Alemania también, en Berlín también, que por cierto tenéis el blog de Berlín aquí, por si queréis echar un vistazo. Esta se llama triple y esta era algo de lúpulo, Sí, no me ha quedado eso muy es, claro. sí. La verdad es que las cervezas que estoy probando aquí en Ámsterdam son como muy suaves de tragar, muy suaves, Muy diferentes. pero muy intenso, un sabor muy intenso. Hay sitios muy buenos, Relajantes. muy relajantes para descansar un poco por los pies de recorrer la ciudad. Entonces, ¿qué? Un tip recomendado, ¿no? ¿Miren? Si queréis venir es al final del Barrio Rojo, la última, al final, ahí se encuentra. Me alegro de haber venido. A vuestra salud, chicos. Y a la nuestra.
Nos encontramos ya en el barrio rojo de Ámsterdam. Este es un sitio al que debéis de venir sí o sí, hacerlo por la noche, ¿vale? Porque cambia totalmente su apariencia. Siempre piden máximo respeto con las trabajadoras sexuales. Es muy curioso que se encuentran metidas en cabinas iluminadas por una luz LED roja que se usa para que les afine la piel y para hacer más llamativo al cliente que entre. Para venir aquí tenéis que venir andando porque no hay transporte público. ¿Qué opináis vosotros de que exista el barrio rojo? En Ámsterdam fumar marihuana es completamente legal si lo haces en los coffee shops. El más antiguo es el Bulldog, desde 1975 y situado al lado del barrio rojo. Hay 3 cosas importantes que hacer en Ámsterdam: ir al barrio rojo, montar en bici y ir a un coffee shop. Y lo último lo vamos a hacer ahora, así que vamos a probar. En Tatanka, lo ponemos en la descripción. Los efectos tipos que hay son visuales, enérgicos, es decir, que te baja como la percepción de la velocidad de las cosas. Efectos físicos, que te sientes como más ligero y tal. Y luego efectos mentales. Lo que comenta el chico de la tienda, si no habéis probado nunca setas, lo mejor es que cojáis como las tampanensis o las mexicanas, que son como suaves. Y luego otra cosa, tienen que pasar 6 meses o un plazo de 6-7 meses para que podáis volver a tomar otra vez setas. ¿Por qué? Porque las setas tienen un veneno, tienen que pasar un lapso de 6-7 meses. Para parar el efecto te dan unas pastillas, 3 tipos de pastillas para que tú pares el efecto, porque mucha gente se mal viajar es que quiere salir del efecto y no puedes. Nada, el Tatanka te aconseja muy bien, así que ya sabes. Vamos a rentar ahora un par de bicicletas. Estamos aquí en Mac Bike. Es muy importante que si venís a Ámsterdam, vamos, por Dios, cogeos una bicicleta. La bicicleta es un medio de transporte de los más icónicos de todo Ámsterdam. Aparte de barato, nos ha costado 1 hora 7,50 y es un medio buenísimo para conocer el parque de Vondelpark, que tenéis que visitarlo sí o sí. Así que ya sabéis, chicos, a bicicletear. Aquí atrás hacer unos conciertos brutales para venir con una cerveza, con tus amigos, con tu pareja. Así que acuérdate, si vienes en verano, aquí en Vondelpark, unos conciertos gratuitos brutales. Bueno, viajeros y viajeras. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde la famosa pérgola del parque de Vondelpark. Mañana hacemos nuevo viaje, nuevo rumbo hacia Londres. Así que clicar aquí para seguirnos en la aventura. Nosotros somos Miren Galán, Andoni Zamorano y nos vemos en el próximo vídeo.